Mayorel antes porque me gustaba cómo sonaba. Por más que me guste cómo suena, es vos el apellido. Ella es argentina, tiene una voz preciosa, la estamos escuchando del disco del que vamos a hablar también, el disco Tu Sangre. Recién escuchábamos a Eres mi padre y Pretende, es que me encanta Pretende, Mayorel, me encanta. Yo le dije Mayorel, ¿viste cuando a las personas ya o le pones un artículo al nombre o le decís el apellido? Es porque ya lo hiciste tuyo. No, pero está perfecto, porque es francés, así que es Mayorel en realidad. Sí, 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 así que está perfecto. Bueno, ahí está, para todos los que me explicaban que yo decía Mayorel, No, era no. Lo que Mayorel. pasa es que al ser argentinos es Majorel, pero es francés, así que está perfectamente pronunciado. Oh, très bien, Mayorel entonces. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro Dale que va, bienvenida a esta tarde de el último jueves del 2019 y un placer poder tenerte por aquí charlando con nosotros, Belén. Hola, ¿cómo andás? Hacía ya un montón que no nos cruzábamos por ningún lado. Así que gracias por darme el espacio y contenta acá en compartir un poco más. Contanos un poquito de tu vida, de tus experiencias. Bueno, yo el anticipo fue de que eras una sobreviviente de aborto. La cosa estaba en saber si eras vos, habías sido abortada o si te habías provocado un aborto. Te digo, hoy en día es como el tema que se abre en todos lados y Sí. también uno de los temas que abre una grieta, ¿no? En las familias, en la sociedad, ha abierto una profunda grieta este tema de la defensa o no de la vida. Básicamente hace 10 años, o 9 y medio, me practiqué un aborto, o sea, fui a un lugar donde trabajaban de eso. Era un ginecólogo y una enfermera que hacía años que trabajaban de eso, cobraban obviamente por su trabajo y en forma ilegal te lo practicaban, pero de una manera segura. No es que yo tomé nada por mi cuenta ni que yo hice algo por mi cuenta, sino que fui a un lugar, ya creo que estaba, si no estaba de 3 meses, estaba ahí cerquita, y fui a ese lugar y me practicaron el aborto. O sea que vos, hoy se levanta la bandera del aborto legal, seguro y gratuito, vos fuiste a un lugar seguro, que es una clínica, tuviste el dinero para pagar, porque seguramente no te salió barato, y te practicaste un aborto en un lugar seguro. Exactamente. En ese momento, año 2010, me salió 4.000 pesos, que era muchísima plata. Si tuviera que calcular a cambio de ahora, no sé cuánto sería, pero era mucha plata. Y sí, yo fui a ese lugar. Acá en Tandil, en ese momento, había un doctor que se dedicaba a hacer abortos, pero no era tan conocido como este otro que era de Olavarría. Y como te dije, era un hombre que hacía muchísimos años que se dedicaba a eso, sabía perfectamente el trabajo que hacía. Y bueno, cuando yo fui, básicamente la seguridad que yo pensé que iba a tener no sé si decirlo, mi trámite, como decirlo de alguna manera, fue absolutamente mentira, porque yo casi me muero, porque obviamente me hicieron mal el trabajo, como para decirlo de algún modo, y me quedaron pedazos de feto adentro, y eso lo que me provocó fue no me sale ahora, una infección, y yo tuve esa infección en mi cuerpo durante 72 horas. Cuando yo me acuerdo, me fui a practicar el aborto un miércoles a la mañana, eran las 7 de la mañana, me acuerdo, era bien temprano. Y siempre cuento lo mismo, que cuando yo estaba subiendo las escaleras para atenderme con este hombre, bajaba una chica. O sea que ya desde andás a ver qué hora ya estaba atendiendo. Y cuando yo salí de que me practicaran el aborto, había una chica esperando. Y eso fue el miércoles a la mañana. Obviamente, como te duermen por completo, estás bajo el efecto de la anestesia, o sea que estás dormido durante todo el día. Y yo me volví a Tandil esa noche, me sentía rara, pero bueno, este doctor me había dicho que era normal, que hasta por ahí podía llegar a tener alguna pérdida, pero que era algo normal, que no me preocupara, que estaba todo bien.
Estuve el miércoles así, el jueves así, el viernes así, y el viernes a la noche yo ya era tal el dolor que yo sentía, digamos, como en la parte, como cuando te duelen mucho los ovarios, pero tenía muy dura la panza y como muy inflamada y mucho dolor, a tal punto que no podía casi caminar del dolor que tenía. Pero como este hombre me dijo que iba a hacer algo normal, yo realmente dije, bueno, tengo que confiar en este hombre que es un profesional. Y bueno, cuando me tomo la temperatura en la casa de una amiga, tenía 40 grados de fiebre, me fui a mi casa y a la madrugada cuando me dieron ganas de hacer pis, me levanté para ir al baño y ahí me desmayé del dolor y cuando me levanté del desmayo, obviamente no sentía más de la cintura para abajo, así que arrastrando me fui hasta el teléfono, llamé a que me vinieran a ayudar porque yo no me podía levantar. Y ahí, bueno, me operaron, me internaron de urgencia y bueno, y cuando me hicieron, digamos, el raspaje, ahí el ginecólogo que me atendía acá en Tandil me dijo que me había salvado de milagro, porque en realidad yo tendría que estar muerta. O mis órganos reproductivos tendrían que haber sido afectados por esa infección. Y ni una cosa ni la otra. Así que si no es un milagro, la verdad no sé cómo decirlo. Bueno, esta es una historia así como bien fuerte lo que nos estás contando, más justamente en este tiempo en el que vivimos, en el que se levanta una bandera de que en un lugar, en un hospital, en una clínica, en un sanatorio, hacerlo de manera legal, segura, con un médico, con una operación o lo que correspondiere, que esto es lo seguro. Tu vida se salvó por un pelito, o Sí. por un poquito de fe, o por un propósito, que tu vida se salvó, Belén. ¿Cómo transcurriste los meses después de haber matado a tu bebé? Y eso creo que es lo más difícil. Eh, para mí fue lo más difícil. En el momento, yo no voy a mentir, si bien yo me arrepiento y si volviera el tiempo atrás no lo haría, pero en ese momento yo sentí que había solucionado un problema. Cabe destacar que a mí no me violaron, que no abusaron de mí, que yo tenía 20 y pico de años, yo trabajaba, en mi familia, digamos, ya había habido un caso de madre soltera, entonces en mi familia no hubiera sido, digamos, algo tremendo. Yo sabía perfectamente que no me estaba cuidando, por ende, obviamente no andaba de novio, así que yo era consciente de lo que me estaba haciendo en el fondo. Y básicamente cuando todo esto pasó yo sentí un gran alivio, más allá que sentí una culpa enorme cuando me di cuenta que a pesar de lo que había hecho, o sea, ahí es cuando uno dice la típica doble moral, ¿no? O el doble discurso que uno siente mucho. De decir, bueno, yo solucioné un problema, pero al mismo tiempo yo sentía muchísima culpa. Entonces, si yo lo que había solucionado era un problema y era un simple trámite, ¿por qué tenía culpa? O sea, es como tener culpa por ir a apagar la luz, o sea, no existe. Entonces, si bien yo me sentí muy avergonzada durante mucho tiempo, más allá de que me sentía tranquila, entre comillas, porque había solucionado el problema, me costó mucho tiempo perdonarme, ser sincera conmigo misma y no creer que sencillamente había, no sé, que tenía un quiste que me lo habían sacado, sino que yo había matado un ser vivo adentro mío, que era mi hijo o hija, que no era cualquier cosa que me habían puesto adentro, sino que, digamos, yo sabía lo que había hecho y me costó muchísimo tiempo. Te diría que años, que es el lado B que no te cuentan el hecho de que la pasas mal, porque tu cuerpo obviamente hasta que vuelve a su cauce normal, las hormonas y demás, te pasan factura de algo que vos, como dirían ellas, interrumpiste, que en realidad no es así, porque es finalizar, no es interrumpir. Y entonces son un montón de cosas que tu cuerpo te va pasando factura, tu cabeza te va pasando factura, porque obviamente al someter el cuerpo, ¿no? En forma natural, porque uno queda embarazada, a lo que es el proceso de un embarazo, no solamente cambia el cuerpo, sino que todo, digamos, la información hormonal y la información cerebral, y ni hablar la emocional,
te termina pasando factura. Entonces, a mí me llevó muchísimos años ser sincera conmigo misma y decir, no, no fue que me saqué un quiste, maté un bebé, que era mi hijo, y ahí fue donde yo creo que se siguió dando el proceso de sanidad interior que yo sentí de parte de Dios, básicamente, y que al mismo tiempo también yo me puse frente a un espejo y me sinceré conmigo misma. Que por ahí creo que ahora lo que están haciendo todas las feministas, y no sé si son todas feministas, yo diría que son más hembristas que feministas, que se ponen en la cosa de que es un simple trámite. En realidad no es un simple trámite porque tu cuerpo te está pasando factura por algo que vos decidiste finalizar y que no es cualquier cosa, sino que es un ser humano lo que vos mataste y que es tu propio hijo. Entonces no es fácil. No es algo que yo, bueno, me levanto, me voy y listo, ya está, o sencillamente estaba descompuesta y, no sé, me tomé una buscapina y se me pasó. No. Te cuesta muchísimo tiempo perdonártelo, aceptarlo, asimilarlo, y un montón de cosas que llevan muchísimo tiempo de procesar. Por eso el hecho de perdonarse es muy difícil. Si bien yo sentí automáticamente el perdón y el milagro de Dios en mi vida cuando yo tendría que haber estado muerta, porque el mismo doctor me lo dijo, a mí me costó mucho tiempo perdonármelo yo misma, como para decirlo de alguna manera. Me costó muchísimos años. Bueno, creo que este es uno de los trámites o una de las cosas más, de los pasajes más importantes de nuestra vida, eh, perdonarse. Sí, Y con la deconstrucción hoy de las personas, del ser humano y el alejarnos de Dios, es como que es un poco más fácil. Cuando no crees en alguien, es más fácil no encontrar responsabilidad, porque en realidad hoy se pondera el derecho, se superpondera el derecho y no las responsabilidades. Lo cierto es que lo más difícil yo creo que enfrentamos los seres humanos es el perdón. Hay una canción que la escribió, eh, se me fue el nombre, Elton John, y que se llama Perdón es la palabra más difícil. Y sin dudas es la más difícil de decírsela a uno mismo. Cuando uno tiene un conocimiento del bien y del mal, cuando uno tiene una educación o cuando tiene una formación, sobre todo cristiana, ¿no? Porque vos eras cristiana, vos creías en Dios. claro, yo me alejé durante mucho tiempo y bueno, digamos, eso también yo no lo tomo a modo de victimización, porque también en su momento como que me tiraron el palo de, bueno, deja de victimizarte por lo que hiciste. Yo digo, lejos de victimizarme. O sea, yo soy consciente de lo que hice. No, no estoy Y me hace diciendo cargo, por que... supuesto. Claro, yo me hice cargo de lo que hice. Por eso también cuando a principio de año me paré y hablé frente a un montón de gente en la marcha por las dos vidas acá en Tandil, fue muy movilizante porque uno tiene que tener, perdón la expresión, los ovarios en su lugar para hacerte cargo de lo que hiciste. Para decir yo asesiné a mi propio hijo. Por más que yo no lo haya visto. ¿No? Que es lo que te dicen ahora. Bueno, pero si no lo ves, si no es más de 3 meses, no es nada. Que es mentira. Pero. Y no tiene ningún fundamento científico, obviamente. Pero. Digo, fuera de victimizarme, yo me hice cargo de lo que hice. Por todos lados. Por eso creo que también el ser humano, en general, ¿no? En esto por ahí en particular, pero en general, huye mucho al hecho de autoevaluarse. Huye mucho al hecho de hacerse cargo de las cosas, porque generalmente el humano lo que hace es echarle siempre la culpa al otro. Siempre buscar la responsabilidad en el otro y no hacerse cargo uno mismo de los errores que cometió. O si hoy estás en determinado lugar, eso no es por obra de la casualidad, sino que es como resultado de todas las decisiones buenas o no que tomaste en tu vida. Entonces yo, lejos de la victimización, me hice cargo de lo que hice, me parece frente a esa gente, conté mi testimonio y ahí yo lo que empecé a sentir fue que empecé a cerrar una herida que estuvo dando vueltas adentro mío durante años. Me costó muchísimo tiempo y es algo de lo cual no te hablan.
y lamentablemente levantan una bandera diciendo que todo es tan fácil, que todo es un simple trámite, que, como vos bien decías, habilitar que en los hospitales lo hagan como si fuera, me voy a sacar una muela. En realidad, en el momento lo van a sentir como una solución, porque de hecho fue lo que yo sentí, yo te mentiría si te dijera que no. Pero el después es el problema. Ahí está el tema. Nadie te va a dar, si pensás hacerlo algún día, alguien que esté escuchando, nadie te va a dar un consuelo, nadie te va a poner una frazada para taparte, nadie te va a decir que lo que hiciste está bien o lo que hiciste está mal, nadie te va a entender más que tu propio cuerpo. Porque eso lo pasás vos sola. Eso no te lo puede entender una pareja, no te lo puede entender un amigo, no te lo puede entender nadie. Y eso lo tenés que pasar vos sola. Es un infierno que uno pasa a uno solo consigo mismo. Y por eso tarda mucho uno en perdonarse y, como te decía yo, en sentarse frente a un espejo, ser sincero con uno mismo y decir, flaca, lo que hiciste fue matar a alguien que estaba dentro tuyo, que era tu propio hijo. A partir de eso, bueno, da vuelta a la página, hacete cargo del error, pero no lo vuelvas a hacer. Y empezá a funcionar de una manera orgánica, donde toda tu vida empieza a fluir de la manera que tiene que fluir a través de las buenas decisiones que empezás a tomar. Pero dejemos de echarle la culpa a los demás, que por ello lo que veo con todo este movimiento es que siempre la culpa es del otro, porque de seguro esa mujer es pobre, porque de seguro el hombre la abusó, porque de seguro era una pobre mujer, porque... Y no son, la mayoría de los casos de aborto no son por abuso. Los abortos son porque chicas como yo, hace 10 años atrás, no nos queríamos hacer cargo de lo mal que habíamos accionado. Ahora, lo que muchos pro vida preguntan es, ¿y qué culpa tiene el bebé que yo llevo adentro? Ninguna. Pero lo que no entienden estas mujeres que defienden eso tan a rajatabla es que no existe el aborto seguro. No existe en ningún país del mundo. Ni siquiera en Estados Unidos, donde ya hace muchísimos años que está legalizado en muchos estados, donde hay mujeres que se mueren desangradas y la clínica no se hace cargo. No, Entonces, eso lamentablemente no lo cuentan. No lo van a contar, obviamente. bueno, pero para contar estas cosas estás vos, Belén, en el caso que, bueno, has sido victimaria de un niño que no nació y como vos dijiste de tu hijo. No es poner el dedo en la llaga, no es hacerte recordar No, no, eso. no, 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 lo entiendo perfectamente y hay que decir las cosas como son. Es Sí. así. Y bueno, y no tenés ninguna pena. Lamentablemente, en este país no se pena a nadie por abortar, a pesar de que no es ley, no es una ley. Y que está penalizado el aborto, ¿no? Nadie va preso, ¿no? Ni el No. lugar, ni el médico, ni la persona que se lo practica, ni el médico que se lo practica, lamentablemente. ¿Cómo fue el proceso de encontrarte con el perdón, Belén? ¿Cómo fue que llegaste a encontrarte con el perdón y después todo esto que estás viviendo con un disco, con una vida, cómo se sigue, cómo se consigue continuar? Yo en el momento, como te dije hoy, a través que, digamos, del paso de los meses, lo que hice básicamente fue negarlo, taparlo, la típica meto la basura abajo de la alfombra y sigo. Hubo un momento en el cual no, ya no lo pude seguir negando. Y ahí fue donde me tuve que hacer cargo de la situación. Ahí obviamente volví a Dios, porque como te dije, yo estuve mucho tiempo apartada de Dios. Y cuando volví al Señor, ahí empecé a terminar o a seguir aceptando el perdón de Dios, la restauración de Dios, el milagro que Él había hecho en mi vida, la restauración emocional, que fue lo que más tiempo me llevó, pero creo también por una cuestión de, como te decía hoy, de ir negando las cosas, cosas de bueno, sí, pero no es para tanto, no sé qué, porque uno lo va pateando, básicamente. Y cuando empecé a aceptar realmente esas cosas en mi vida y empecé a ser franca conmigo misma y con Dios, ahí volví a reordenar mi vida en un montón de aspectos, por sobre todo en volver al Señor realmente. Y ahí, por ejemplo, apareció Nicolás, que hoy por hoy es mi marido,
Yo a raíz de todo esto, obviamente lo primero que se me había puesto en la cabeza es que yo nunca podía formar una familia, porque no me lo merecía. Y sin embargo, hoy por hoy estoy casada, estamos enamorados, somos un matrimonio en Dios. Si yo quiero y queremos los dos, podemos ser padres, que no es cualquier cosa. Y a raíz de todo eso también y de un montón de pruebas a nivel familiar, bastante difíciles también del año 2016 a esta parte, surgen un montón de canciones, entre esas Amada y Vengo a Adorarte, que esas surgen en el momento específico en el cual yo digo, bueno, basta, sí, vos me perdonaste, ahora Belén, perdónate vos. O sea, como cortala con llevar un crucifijo enorme en la espalda porque ya está. O sea, no es que no importa, sino perdónate, por favor, porque no podés vivir así el resto de tu vida. No es sano, ni para mí, ni para la persona que tengo al lado, ni para cualquier persona que esté alrededor mío. Y de ahí surgen esas dos canciones. Y después, bueno, ¿Las escribiste vos? sí. ¿Las escribiste vos? Sí, todas las 10 canciones las escribí yo, las compuse yo, como para decirlo de alguna manera, porque la verdad es que yo no me considero compositora ni nada por el estilo, ¿eh? La verdad que todas esas canciones, como digo siempre, Dios las puso en mi corazón, porque yo soy re queso, o sea, si bien yo he estudiado durante muchísimos años todo lo que es canto, canto lírico, bla, 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 pero eso es una cosa, de componer y hacer arreglos musicales es algo completamente diferente. Así que realmente esas canciones son de Dios, son puestas por Dios en mi corazón, y todo se fue dando de tal manera que fueron fluyendo las 10 canciones del disco y ahí después se hizo el contacto con la gente de Supercielo de Buenos Aires, grabamos el disco. Yo todo esto con mucha lucha interna, de vergüenza, de... eh, sé que suena estúpido porque yo hace más de 10 años que soy cantante profesional, pero una cosa es ir a cantar una canción de Whitney Houston o un área de ópera, porque antes yo, digamos, hacía canto lírico, pero otra cosa es decir, bueno, esto salió de adentro mío porque yo pasé por tal y tal cosa y Dios lo puso. Me daba como mucha vergüenza. Entonces era mucha la lucha interna que yo tenía hasta que Dios me dijo, bueno, dale querida, te lo pido por favor. Entonces ahí como que fui avanzando, las cosas se fueron dando. Y bueno, y hoy por hoy está Tu Sangre en todas las plataformas digitales, que es el disco, y el corte de difusión de este disco. Y bueno, y en breve va a salir el segundo video, que es un video lyric de la canción Pretendes. Así Me que, encanta Pretender. ¿te Me gusta? encanta Es Pretender. medio Me un palo, encanta. ¿viste? Es medio un palo, Sí. pero bueno, yo soy Me así. gusta- me gustaría que me cuentes de qué habla Amada, que la escuché y me encantó. Amada habla justamente de lo que yo sentí de parte de Dios. Que si bien yo nunca tuve problemas, digamos, de autoestima y demás, si bien yo pasé por una bulimia hace muchos años y demás, pero no por una cuestión de autoestima o porque mis padres no me estimaran o no me quisieran o demás, sino que una cosa es sentir el amor de un padre, de un marido o de un amigo, y otra cosa completamente diferente es cuando uno permite que Dios realmente te ame. Es como dice en su palabra que Él agarra y con algodón te limpia las heridas, te cura, te cubre con sus mejores ropas. Eso fue lo que yo sentí realmente de parte de Dios cuando empecé a aceptar a que realmente Él con su perdón vaya limpiando todo dentro mío. Obviamente que no es fácil, porque es feo ver las miserias de uno mismo, es desagradable, pero es la única manera que uno se va vaciando de todo el pasado o de las cosas que uno es consciente que no tiene que seguir teniéndolas ahí como si, no sé, como si fuera lo único a lo que uno se puede aferrar, pero es la única manera en la que Dios te va limpiando y va sacando todas esas cosas para llenarla de bendiciones y de cosas que Él realmente tiene planificada para nosotros, ¿no? Y Amada representa todo eso. Por eso también la canción Vengo a adorarte en un momento dice, sana en mí, Señor, todo en mí, Señor. Ahí yo estaba pidiendo a gritos de, sacame todo lo que yo tengo adentro. Porque me daba cuenta que yo no podía seguir avanzando en la vida en general con una carga tan pesada. Cuando en realidad Dios dice que si nosotros vamos y le pedimos perdón de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos.
Entonces, ¿quiénes somos nosotros para seguir cargando con cosas que Dios ya nos perdonó? Y por eso surgen esas dos canciones, básicamente. Son 10 canciones que hablan de vos y de tu experiencia y de reconocer en Dios es el camino para salir de ese lugar en el que estabas. No sé si pretendés algo, pero creo que ese encuentro que querías lo lograste, fuiste a adorarlo, lo reconociste como tu padre, entendés que Él pelea por vos, te sentís amada y Él dio su sangre, ¿no? Son todos sus títulos. Sí. Pero me parece realmente muy importante tener una historia de vida que respalde hoy la convicción con la que uno puede hablar de ese amor. Hoy en nuestro spa recién hace un ratito hablábamos acerca de la felicidad y del amor, ¿no? Del motor de nuestras vidas, de lo importante que es tener un motor, de identificar el motor de nuestras vidas que nos lleva hacia adelante. Lo que sucede es que ningún motor funciona sin combustible. Uh-huh. ¿Y cuál es el combustible que tenemos para que funcione el motor? Y si es el amor de Dios, yo creo que es el combustible perfecto, el que va a cuidar nuestro motor, el que va a llevarnos y nunca nos va a fallar, ¿no? El amor de Dios. Sentirnos amados no es fácil, porque cuando te escuchaba hablar y decía, ahí estaba David, ¿viste? Cometiendo homicidio. Ahí estaba David adulterando. ¿Cómo hizo para poder salir de ese lugar de condena por su actitud y reconocerse delante de Dios y saber que ese corazón era conforme a Dios, ¿no? Que así mismo decía el Señor, que Tal tenía cual. un corazón conforme a Él, Sí. a pesar de la miseria, a Y pesar de la que vida, lo de la otro cárcel. también que es fundamental es que no estaban en la época de gracia, eso es el Antiguo Testamento. Imagínate el peso que debe haber sido para él, y sin embargo, así y todo, siguió sirviendo al Señor, se arrepintió de sus pecados, y ahí está lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Ser un hijo de Dios no significa que tenés la vida solucionada, no significa que en tu vida nunca hiciste nada malo y que sos un ser humano perfecto. Al contrario, ojalá, pero no pasa por ahí. Pasa por aceptar que nuestra soberbia a lo único que nos lleva es una muerte segura. En cambio, si nosotros nos arrepentimos delante del Señor Jesús, como decía hoy, Él es fiel y justo y Él nos perdona. Él nos ayuda. Él se hizo hombre para entendernos, no porque sí, porque no tenía nada mejor para hacer. Él sabe perfectamente por qué permitió lo que permitió. Y a veces por más difíciles que sean las cosas, en mi caso fue una consecuencia de una mala decisión. Pero muchas veces pasa que las personas pasan por cosas muy difíciles que son pruebas que Dios te pone. Como por ejemplo, qué sé yo, no sé, que te nazca un hijo con problemas muy graves de salud y que estás durante muchísimos años luchando con eso hasta que tu hijo fallece. ¿Y cómo le explicas eso? No hay forma de explicarlo. Pero sin embargo, Dios a través de esa situación, hasta en esas situaciones, Dios siempre se glorifica y siempre tiene algo para enseñarnos. Y eso yo lo he visto porque gente muy cercana a mí le ha pasado eso y son personas que nunca han dejado de servir a Dios. Entonces, por eso lo que vos decís, que el amor de Dios es fundamental, es eso. O sea, el amor a una pareja está genial. El amor a tus hijos, obviamente, es sublime. Pero el amor terrenal tiene un ciclo, cumple un ciclo. Y generalmente todos, de alguna u otra forma, sufrimos algún tipo de desengaño. En cambio, Dios jamás, jamás nos va a dejar de lado. No importa lo que hayamos hecho, así hayamos hecho lo peor, como en mi caso, que yo maté a mi propio hijo, a mí jamás Dios me dejó de amar y nunca me dejó de dar segundas y segundas y segundas oportunidades. De eso se trata el amor de Dios. Así es. Bueno, lo has graficado tan excelentemente como... te iba a pedir que me cantes algo, pero yo me siento emocionada de charlar con vos, de conocerte un poquito más. Hemos compartido un programa de radio en Sí, Estado para Estados Unidos y nos conocemos a raíz de otros luchadores pro vida y de esta lucha que nos ha hecho encontrarnos, ¿no? Pero todo tiene una causalidad y en Dios siempre hay un propósito. Y yo estoy agradecida que en este año haberte podido conocer
y hoy poder estar haciendo esta entrevista con vos y conociendo un poquito más ese corazón de mujer. Ojalá pronto vengan los hijos para que puedas Y brindar todo ese si amor que Dios tenés. quiere, mirá, y nosotros hacemos también, ¿no? Porque no nace de un repollo el niño, ¿no? Pero digo, sí, o sea, está la idea, pero bueno, como hasta ahora hemos estado con un montón de cosas en cuanto a lo profesional, somos bastante ordenados los dos en eso. Así que si Dios quiere, vendrán. Y si no, también Dios sabe por qué, y yo feliz de la vida. Así que muy contenta también de haberte cruzado. Eh, También me quedé con muchas de las cosas que hablábamos en la entrevista y también con tu testimonio, que también es muy fuerte y habla muy bien de vos como mujer y como madre. Y la verdad que a mí me enorgullece muchísimo estar en contacto así con gente como vos, como Raúl, que aprovecho que te mandó un saludo, que me escribió hoy. Y creo que estamos del lado del bien, estamos del lado que corresponde, que es el lado de la vida. Y por eso creo que también, más allá que la lucha ahora se va a poner cada vez más difícil, pero nosotros no estamos solos, Dios va delante nuestro, como dice la canción, ¿quién pelea la batalla por mí? Es Él. Y no nos va a dejar solos y Él nos va a dar las herramientas y las formas para luchar por la vida de aquellos que no tienen la posibilidad de defenderse. Un deseo para este nuevo año, Belén, y vamos cerrando la entrevista. ¿Qué te parece? Ah, qué difícil. Un deseo. A mí me gustaría en lo personal que mi testimonio no a modo de protagonismo, sino del testimonio en sí llegue a muchísima gente. Básicamente a las personas que defienden tanto el aborto ciegamente, para que vean cómo son las cosas realmente, para que se empiece a desenmascarar toda esta mentira que se ha montado y se ha construido durante estos 2 últimos años, básicamente. Eh, Me gustaría eso, pero por una cuestión de que realmente yo creo que el Señor me dio una nueva oportunidad, no porque sí, sino porque este era el momento en el cual yo tenía que estar. Por eso es que yo siempre lo que digo es, todos aquellos que son pro vida y que somos la mayoría, no somos la minoría como nos quieren hacer creer, nos tenemos que poner una vez más de pie y demostrarle al mundo entero que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Más allá que este gobierno y tantos otros han demostrado ser bastante impunes, pero como decía hoy, Dios va delante nuestro y nosotros no estamos luchando por cualquier cosa, estamos luchando por la vida de personitas que no han podido defenderse y no lo van a poder hacer. Entonces creo que eso vale más que cualquier otra cosa. Gracias, esperamos que así lo sea y que Dios te lleve hasta donde Él quiera con tu testimonio, pero también con esto que es realmente maravilloso. Tenés una voz tremenda Gracias. y creo que, bueno, vale la pena escucharte. En tu canal de YouTube te buscan como Belén Majorel con J, Así es. aunque es Mayorel, como digo yo. Estaba en lo Esto, correcto, sí. Belén Majorel, te pueden buscar en tu canal de YouTube. Dentro de poquito nos pasás toda la data cuando salga tu video lyric para que lo podamos Sí, cómo compartir. no. Ya vamos a despedir con Tu Sangre, que es el corte de difusión de este disco que se llama así homónimamente, Tu Sangre. Gracias, Belén, que Dios No, te por favor, bendiga. muchísimas gracias a vos. Vamos a estar en contacto, por supuesto, y vamos a seguir juntas trabajando porque en lo que podamos y en lo que nosotras tengamos que hacer mejorar este mundo, en el granito de arena que nos toque Así es. mejorar nuestro mundo. Recién te escuché decir, nunca nos hacemos cargo, nunca nos hacemos, la gente no se quiere hacer cargo de las cosas que hace. Y ya en el comienzo de todo, Adán y Eva, ¿no? Y el síndrome de Adán. Yo le Exacto. llamo síndrome de Adán, la mujer que me diste, él no se hacía responsable. Pero las mujeres hoy han cobrado un protagonismo y tampoco se quieren hacer No, responsables de las consecuencias de los actos. exacto. Son responsables de sus deseos y quieren vivirlos, pero no las Exacto. consecuencias de los actos. Y creo que también ahí radica la diferencia en hacerse cargo. Así como tenemos responsabilidades, así como tenemos derechos, tenemos Así responsabilidades. es.
y de eso nadie quiere hablar. Mm. Te agradezco muchísimo la entrevista y deseo que la pases muy bien y nos quedamos con tu sangre. Bueno, muchísimas gracias a vos y estamos en contacto. Majorel estuvo con nosotros, o Majorel, pero lo buscas como Majorel en sus distintos plataformas para escucharla. Tiene una voz impresionante y todo el disco completito no es copia de nada. Es de su propia cabeza, le escribió ella la letra. Y esta es tu sangre.